Bueno, hoy vamos a hablar del segundo punto que tiene que ver con la profundidad de campo y que en este caso es producida por la distancia focal, que está relacionada con los lentes, con el milimetraje de los lentes. Por ahí me encontré esta foto que me hizo mucha gracia, ¿verdad? Pero bueno, no es de esta distancia focal de la que vamos a hablar el día de hoy. La distancia focal es la distancia física real que hay entre el lente, ¿verdad? El lente, el objetivo, el cristal que está en el interior de nuestros objetivos fotográficos y en este caso el sensor. Si fuera una cámara analógica sería la distancia que existe entre el lente, entre el borde del lente y en este caso la película fotográfica, ¿verdad? Entonces esta distancia focal, o sea, esta relación física real es lo que denominamos distancia focal. Y cuando hablamos de diafragmas, hablábamos que los diafragmas afectaban la profundidad de los planos y la luz. En este caso, la distancia focal nos va a afectar el ángulo de visión, ¿verdad? Del ángulo de visión y a partir de cierto milimetraje, la profundidad de campo. Esta imagen es súper interesante porque es el mismo sujeto fotografiado con dos lentes diferentes. Usualmente los lentes menores a 50 milímetros, 45-50 milímetros, son lentes que denominamos gran angulares y dentro de las características que tienen, perdón, es que distorsionan las líneas horizontales y verticales. Entonces, bueno, es la clásica foto, ¿verdad? Con todo el rostro distorsionado, que para ciertas cosas es muy interesante, pero no para retrato. Más bien para retrato se suelen utilizar lentes 50, 70, 80 milímetros incluso, porque son lentes que más bien compactan las líneas, no distorsionan, ¿verdad? Entonces, bueno, ya solo con esta imagen nos damos cuenta de cómo puede modificarse. Como les decía, a partir de cierto milimetraje es que vamos entonces a tener el efecto de profundidad de campo, ¿verdad? Donde, a diferencia de los diafragmas, recuerden que los diafragmas van enfocando progresivamente, con lentes superiores a 55-60 milímetros, vamos a ir obteniendo entonces detalle en todo el plano que tengamos en foco y lo de atrás fuera de foco, ¿verdad? Obviamente, entre más alto sea el milimetraje del lente, mucho más desenfoque vamos a lograr en las imágenes, ¿verdad? Ya lentes como estos, que solo son capaces, ¿verdad?, de enfocar el plano y desenfocar todo lo demás, tienen que ver con lentes, no tienen que ver con diafragmas, ¿verdad? Eso es como súper importante. Aquí, digamos, hay un ejemplo de cómo se vería esta foto, ¿verdad? Con diferentes, en este caso, lentes, ¿verdad? Aquí irían desde un gran angular, que tendrían pues una toma mucho más abierta. En un gran angular cabe toda la clase en la foto. Un lente, en este caso, de una medición intermedia, donde ya se desenfoca el primer plano, ¿verdad? Y solo vamos a tener en foco lo que tengamos enfocado. Y ya un lente de alto alcance, ¿verdad? Un teleobjetivo, donde vamos a tener enfocado completamente el primer plano de todo de lo que tengamos en foco y todo lo demás va a aparecer fuera de foco. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿verdad? Tenemos un 50 milímetros que reproduce la vista humana, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esta cuestión de los lentes. Aquí sería un 135 milímetros y un 600 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a tener como la gran diferencia de ese milimetraje. Vean la capacidad de acercamiento que existe, ¿verdad? Entonces es como bastante. Aquí tenemos otro ejemplo bien interesante, ¿verdad? Donde tomando un retrato de la misma persona con diferentes lentes, vamos a tener entonces diferentes resultados. Me voy al 50. Denominamos al lente 45-50 como el lente de óptica normal, porque reproduce el ángulo de visión normal. O sea, así como estoy viendo yo las cosas con la misma distancia y con el mismo ángulo de visión, es que más o menos trabajaría un 50
45 milímetros, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que va a depender un poquito del sensor y de la marca, el que podamos lograr como ciertas cosas o no. Un lente que sea menor de 50-45, como un 20 milímetros, va a generar ya una distorsión de líneas verticales y horizontales, ¿verdad? Entonces nos va a generar esta particularidad. Lentes superiores a 50, más bien entonces, ¿verdad? Vean cómo va estrechando la imagen, las líneas, ¿verdad? Aquí ya podríamos decir que el rostro se ve pues bastante más normal. Veámoslo hacia atrás. Ya un 135 todavía va a ser mucho más compacto, ¿verdad? Va a acercar ese rostro más bien de lejos. Entonces ya podemos ir comparando, ¿verdad? Hasta tener un 200 milímetros. Entonces es impresionante, ¿verdad? Que la misma pose, el muchacho no se está moviendo ni nada, solo estamos variando la distancia focal y podemos encontrar profundas diferencias. ¿Ok? Ahora, hablando de los lentes, entonces vamos a tener una serie de lentes especiales, ¿verdad? En este caso tenemos teleobjetivos, ¿verdad? Que en este caso son fijos, son lentes fijos, o sea, este es un 300 fijo, un 400 fijo, un 800 fijo, y vean cómo va variando los diafragmas, ¿verdad? Este sería un 300 milímetros con un diafragma de 2.8, lo cual lo hace muy luminoso, ¿verdad? Para la distancia focal que tiene. Y el 800, conforme va siendo más grande la distancia focal, usualmente los diafragmas se cierran. Aquí podemos ver una clásica imagen de un partido de fútbol, ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde usualmente los fotógrafos, donde usualmente los fotógrafos van a tener una o dos cámaras, ¿verdad? Van a tener usualmente un lente potente para distancias mucho mayores. Vean además, si pueden observar, que el lente está sujeto al trípode, no al cuerpo de la cámara, ¿verdad? Si nosotros ponemos una cámara con un trípode en el cuerpo, con un lente tan pesado, lo que va a pasar es que va a colapsar la rosca de la cámara, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo estos lentes, ¿verdad? Están en monotipios, la gran mayoría, ¿verdad? O en trípodes, pero el trípode sujeta el lente, no el cuerpo de la cámara, ¿verdad? Y estos están hechos para distancias mayores, o sea, estás en un solo lugar y tenés que llegar hasta el final de la cancha. Entonces vamos a tener lentes de alto alcance. Más o menos funciona así, ¿verdad? En este caso tenemos grandes angulares que van a captar imágenes panorámicas mucho más amplias y conforme vamos aumentando el milimetraje, vamos a tener entonces que digamos, el ángulo de visión se cierra, no va a ser tan amplio, se va cerrando y nos permite a la vez acercarnos y sacrifica entonces el segundo plano. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un lente gran angular, vamos a tener mucha más visión. Conforme el lente va aumentando, no solo va reduciendo el ángulo de visión, sino que va desenfocando los planos que no estén en el punto de foco en ese momento. Aquí tenemos un gran angular que viene a ser un 28 milímetros, donde tenemos entonces esta perspectiva ampliada y tenemos distorsión en los planos, ¿verdad? Pero vamos a tener un ángulo de visión mucho más grande. Al tener esta distorsión en los planos, pues obviamente todo lo va a distorsionar como vimos en el rostro anterior. Vamos a tener unos lentes especiales que casi siempre son gran angulares, que se utilizan sobre todo para arquitectura, ¿verdad? Y para poder corregir cuestiones en arquitectura. Está súper sensible este cosito. A esos lentes se les denomina tilt shift, ¿verdad? Y se denominan lentes descentrables, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite es hacer correcciones, ¿verdad? A través del basculamiento, tilt, o el desplazamiento, shift, ¿verdad? También van a tener mucha relación con el sensor. Entonces, el lente no es fijo, el lente se modifica, ¿verdad? Va a modificar su posición dependiendo entonces de lo que vayamos a corregir, ¿verdad? Tienden a ser entonces lentes menores siempre 50 milímetros. O sea, cuando hablamos de lentes
gran angulares, hablamos de lentes que puede ser precisamente un 38 milímetros, un 35 milímetros, un 24 milímetros, un 18 milímetros, un 16 milímetros, un 10 milímetros incluso. Y luego tenemos todos estos lentes especiales maravillosos, ¿verdad? Que entonces lo que hacen es precisamente corregir el efecto keystoning, ¿verdad? O la distorsión que se genera por las perspectivas forzadas hasta poderlo corregir, ¿verdad? Son como bastante interesantes. A veces son cosas sutiles, ¿verdad? Pero es inevitable que cuando yo trabajo con un gran angular me vaya a generar entonces esta distorsión, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos está hablando esta imagen, ese efecto keystoning. Y aquí ya con un lente, ¿verdad? De corrección, donde las líneas están verticales perfectas, ¿verdad? Y podemos entonces generar ese tipo de corrección. Se utilizan mucho, ¿verdad? Para hacer fotografía arquitectónica, arquitectura de espacios, ¿verdad? Como este tipo, que tienden a distorsionar tanto las diagonales. Aquí vemos ya, digamos, este objeto, este palacio, ¿verdad? Griego, romano, no sé qué será la verdad. Y vemos las verticales perfectas, ¿verdad? En otra situación, ese edificio se vería de esta manera. Aquí ya está con corrección de lente. Estos lentes tienen algo bien particular y es que tienden a hacer unos desenfoques muy interesantes, por lo que ha generado un tipo de fotografía, ¿verdad? Que es este tipo de foto que se tiende a llamar tilt shift photography, ¿verdad? Que es fotografía con inclinación y desplazamiento. Eh, y bueno, y eso pasa porque a la hora de que yo voy a forzar esa inclinación y empiezo a desplazar ese movimiento, va a generar la sensación de que cosas que son reales parecen juguetes, parecen de mentira. No sé si han logrado ver este tipo de fotos, ¿verdad? Pero son loquísimas, ¿verdad? Porque al ser gran angulares van a hacer que las cosas se vean siempre chiquitas y con este forzamiento de la perspectiva hace que de verdad los objetos parezcan que fueran juguetes, ¿verdad? Entonces es la sensación tan extraña que nos da. Sobre todo, como bien lo dice la imagen, en espacios que son mucho más grandes, ¿verdad? Entonces nos va a dar de verdad la sensación de que lo que estamos viendo es una maqueta, de que es algo, ¿verdad? Que son como muñequitos, como cositas, como chunchitos, pero eso tiene que ver precisamente entonces con los efectos de inclinación y desplazamiento que el lente permite. Como les digo, esta es una imagen que se ha vuelto muy popular en las últimas décadas. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que los grandes angulares entonces nos van a permitir vistas mucho más amplias, ¿verdad? Muchísimo más amplias y además van a tender a enfocar todos los planos. O sea, es extremadamente difícil desenfocar con un gran angular. Entonces, dentro de las características para que retomemos son lentes de distancia focal muy corta, ¿verdad? Los lentes son pequeños, no tienden a ser grandes. Eso hace que los lentes sean más luminosos porque la luz tiene que recorrer menos espacio entre el borde del lente y el sensor de la cámara. Tienden a distorsionar horizontales y verticales y tienden a enfocar todos los planos, ¿verdad? Esas son, digamos, como las características importantes de los gran angulares. Luego tenemos los lentes 45-50 milímetros, que como dijimos, son lentes que reproducen el ángulo de visión humana. O sea, cuando yo veo la foto de este perrito, es como que literalmente tuviera el perrito ahí y se me estuviera asomando al borde de una mesa. O sea, si nos devolvemos a la imagen del otro perrito que estaba tomada con un gran angular, ¿verdad? Podemos ver la distorsión de su carita, la nariz grande, la carita chiquitita al fondo. O sea, nos va a generar precisamente el efecto clásico del que stoning en cualquier perspectiva, va a tender a distorsionar la perspectiva. Cuando vemos esta criaturita hermosa, la perspectiva es normal y el desenfoque es normal. O sea, así como mira el ojo humano. Si yo miro a la nariz, los ojos van a quedar fuera de foco. Si veo los ojos, la nariz va a quedar fuera de foco. O sea, va a generar la sensación visual de una óptica humana normal. ¿Verdad? Entonces, cuando yo trabajo con 45-50 milímetros, no voy a generar ninguna distorsión de ningún tipo. Va a ser una mirada que se acerca mucho a la mirada normal humana. Luego tenemos los zoom. Los zoom son lentes especiales, ¿verdad? La particularidad del lente zoom es que incluye diferentes distancias focales en un mismo lente. O sea, yo puedo tener un 18-55, entonces
En ese 18-55 yo tengo un lente normal, que será el 50. Voy a tener probablemente un 38 o 35 milímetros, un 28 y un 18. O sea, en un solo lente voy a tener hasta 5 lentes. Si tengo, por ejemplo, un 55-70, voy a tener un lente normal, voy a tener probablemente un 65, un 70. ¿Verdad? Hay lentes, el otro día vi un lente maravilloso que era un 18-70 milímetros. O sea, imagínense la belleza, tiene un gran angular 18, un gran angular probablemente 28 o 35, un lente normal, un lente 70, ¿verdad? O sea, tenemos un lente increíble, 5 o 6 lentes en un mismo lente. Los lentes zoom van a ser más contemporáneos, van a surgir y se van a popularizar, sobre todo en los años 80. Antes de los zoom, lo que teníamos eran lentes fijos, o sea, yo andaba un maletín pesadísimo lleno de lentes, ¿verdad? Porque si quería tomar una panorámica, entonces venía y cambiaba el lente de la cámara a un gran angular. Si quería tomar un retrato, cambiaba el lente a un 50, a un 60, a un 70. Si quería tomar, ¿verdad? Entonces los fotógrafos andaban con unos maletines cargados de lentes. A veces andaban en el cuello 2 o 3 cámaras, sobre todo en fotoperiodismo, porque se requería estar, ¿verdad? Cambiando de lentes era más cansado, era simplemente, ok, voy a coger la cámara con el cuerpo con este lente o el cuerpo con este otro. Y entonces andaban mucho equipo, era muy cansado, ¿verdad? Porque tenían que andar mucho equipo encima. Y de pronto aparece el zoom, que en un solo lente tiene un montón de lentes, ¿verdad? Entonces es un lente especial, es un lente maravilloso. Y lentes potentes, ya como un 75-300, ¿verdad? Me va a generar además esta posibilidad que fue la que vimos al inicio, ¿verdad? Que lo que yo tengo en foco, sobre todo cuando estoy acercando algo que está muy largo, el desenfoque de los siguientes planos va a ser increíble. O sea, si yo enfoco la pata, todo esto se desenfoca. Pero en este momento, digamos, la fotógrafa, pues una fotógrafa tiene los ojitos de Alicia Smakowska, tiene los ojitos del perrito, ¿verdad? Tiene este plano enfocado y por lo tanto todo lo demás se desenfoca. En este caso es muy interesante ver este objetivo que es un 28-85. Cuando yo tengo mi cámara en 28 se comporta como un gran angular, todo lo va a enfocar, todo lo va a distorsionar, en tanto que con un 85 voy a poder acercarme y voy a poder lograr esos desenfoques en el plano externo. El ojo humano es tan interesante que aunque haya solo un poquito de desenfoque, el ojo se va a sentir atraído por lo que tiene foco, ¿verdad? Aunque sea extremadamente sutil el desenfoque que haya, ¿verdad? Te paso esta foto lindísima. Este, digamos, sería el caso de un lente, pero ya digital, ¿verdad? En un lente digital medimos usualmente por X, ¿verdad? Aquí estarían un gran angular 28 milímetros, tomando en cuenta además que los sensores de las cámaras digitales, sobre todo en el caso de las compactas, va a permitir que los angulares sean todavía más exagerados. Casi este 28 milímetros viene a equivaler a un 16 milímetros en una cámara normal. Y y aquí, digamos en este caso, estamos con un zoom 10X, ¿verdad? Que viene a ser un poquito como si estuviéramos con un 18 milímetros y pasáramos a un 300 milímetros, ¿verdad? Que nos va a permitir entonces acercamiento y desenfoque atrás. Un poquito para entender aquí mejor, ¿verdad? Cómo funcionan. Aquí estaríamos con un 20 milímetros que viene a dar un ángulo de visión de casi 60 grados, un 35 milímetros, perdón, de 90 grados, un 35 milímetros que nos da un 60 grados, un 50 milímetros que nos reproduce la visión humana con 45 grados, 70 milímetros 30, 200 milímetros 12, 400 milímetros 6 grados, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que vamos a ver estas caracterizaciones. Lentes tan potentes como estos, que eran lentes viejos, cada vez los lentes son más compactos, más fáciles de cargar, ¿verdad? De 400 milímetros lo que me va a generar es un profundo desenfoque en los planos. Y vean este otro, ¿verdad? Este señor es un masoquista. Anda 3 cámaras con 3 monstruosos lentes, ¿verdad? Y el que anda arriba, que es uno de los que se ha construido más, con mayor potencia, es un Nikon 1200-1700, que ya estaríamos hablando de otro tipo de lentes, que serían los teleobjetivos, ¿verdad? Y los teleobjetivos nos permiten esto, o sea, entre más potente sea el lente, más voy a tener yo la posibilidad de enfocar un solo plano con absoluta nitidez
y un desenfoque total en el plano de atrás, ¿verdad? Además aquí nos está hablando de que hay un 4.5 diafragma. Entonces siempre vamos a tener eso, lo que ella considera el plano en foco va a estar completamente enfocado. Lo que está atrás va a quedar fuera de foco. Y en algunos lentes, cuando son muy potentes, se van a generar estos circulitos a los que denominamos círculos de confusión. Aquí tenemos esta lagartijita, hay dos fotografías de ella, ¿verdad? Pero entonces la cámara lee y enfoca el plano, un solo plano, el que ella considera, el primer plano. Y a partir de ahí desenfoca todo lo demás. Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? El plano que ella considera está entre las gaviotas y el tubo y a partir de ahí lo demás queda fuera de foco. Tenemos los macro también son lentes especiales, ¿verdad? Porque tienen distancias focales extremadamente cortas y eso entonces permite acercamiento. Antes, con los lentes viejos, uno podía invertirlos, uno podía coger un lente y darle vuelta, ¿verdad? Y tomar con la parte reducida del lente, lo cual lo hacía un super mega macro. Lamentablemente ya con los digitales no se puede hacer. Dentro de la óptica de los macro tenemos los macro y los micro. Esta fotografía está tomada con un macro, que como les digo lo que nos permite es acercamiento, ¿verdad? Ese acercamiento que solo podemos lograr en un plano de la imagen a la vez. Aquí es que es una hoja y entonces no pasa nada, pero aquí en este insecto hermoso que tiene pues obviamente toda una corporeidad y que tiene diferentes planos, vean que la cámara aquí solo está enfocando un plano a la vez. Ya a partir prácticamente de la mitad del ojito se desenfoca. Entonces cuando nosotros vemos imágenes con muchísimo detalle, de pronto en un insecto como este, que el detalle llega hasta aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una imagen apilada, lo que estamos viendo es una imagen hiperfocal construida por apilación o fusión de más de 40 imágenes por lo menos para poderlo lograr. ¿Verdad? Un micro, un macro, siempre va a ser capaz de enfocar un plano a la vez. En el caso del micro, ¿verdad? Además, a ver, un macro va a enfocar un primer plano, aquí como el insecto. Un micro solo es capaz de enfocar un detalle del primer plano. Eso es lo que va a hacer el micro, ¿verdad? Entonces de pronto solo es este bordecito y lo demás queda fuera de foco. Este también, digamos, sería con macro, a diferencia de micro. Y bueno, y esto nos va a llevar a tipos de fotografía especial, como es la fotografía científica, que trabaja con lentes de altísimo alcance a contraluz, ¿verdad? Entonces, es a través de la luz que podemos lograr la imagen, como en el caso del ojo de esta mosca, ¿verdad? Que es impresionante. Dentro de los lentes especiales también tenemos los gran angulares, ¿verdad? Que hay angulares de diferentes ángulos. Hay de 90 grados, hay de 180, hay de 260, ¿verdad? Donde nuevamente, ¿verdad? El lente se sujeta al trípode, no el cuerpo, porque los de ojo de pez de verdad son extremadamente pesadísimos. Y nos van a generar pues estas sensaciones, ¿verdad? Casi irreales, con muchísima distorsión en las líneas, obviamente, ¿verdad? Verticales y horizontales. Entonces, bueno, aquí vemos una imagen hecha con macro, donde solo tenemos detalle en la carita del insecto y parte de la patita. Y aquí cuando les hablo de hiperfocal, digamos en este caso, es un hiperfocal muy sencillo, donde en la primera foto está enfocada la cabeza y en la segunda foto está enfocada en las alitas y el culillo, ¿verdad? Y cuando hacemos un apilado de imágenes, obtenemos entonces una imagen enfocada en todos los planos. Eso no se puede lograr con un lente, con un diafragma o una sola toma, ¿verdad? Usualmente, como en este caso, se hace por apilación de diferentes imágenes. Vean que en este caso la cabecita, el cuerpito, las patas, bueno, excepto el cuerpo atrás, y la matita están con total enfoque. Esto quiere decir que se está haciendo con hiperfocal. Y bueno, cuando usamos lentes, digamos, como más potentes, ellos van a tener un límite de enfoque, ¿verdad? Si nosotros tratamos de enfocar algo muy cerca con un lente mayor
a 70, 60 milímetros, lo que vamos a lograr es detalle atrás y desenfoque en el primer plano. Y bueno, esto digamos son como preguntas interesantes, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente a mí me pregunta mínimo 2 personas por semana que qué cámara le recomiendo, ¿verdad? Y siempre mi respuesta es, ¿para qué la ocupa? ¿Verdad? ¿Para qué es que usted ocupa la cámara? Ah, es que me encanta hacer paisaje. Ah, bueno, entonces te ocupa una cámara así con un lente así. Me encanta hacer retrato. Genial. Entonces una cámara así con... Me encanta hacer fotografía en espacio urbano. Genial. Ocupa esta cámara y este lente. Me encanta hacer macro. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo requiera, de lo que a mí me gusta, de lo que yo necesito, es que me hago el equipo. Lo que pasa es que en estas épocas de tremendo consumismo, la gente primero compra el equipo, ¿verdad? Y compra absolutamente todo lo que se encontró en Amazon, todo lo que se encontró en eBay. Y al final tienen una cámara con un montón de lentes que nunca van a usar y un montón de filtros que en la vida van a usar porque ni siquiera los entienden, ¿verdad? Entonces, siempre es como muy importante cuando uno compra equipo fotográfico decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer como foto y esto es el equipo que ocupo. Estos son mis lentes, mis filtros, esto es lo que ocupo, nada más, ¿verdad? Porque es absurdo tener sobre equipo, ¿verdad? Como les digo, materiales que uno nunca va a utilizar. Aquí un poquito de nuevo, ¿verdad? Cómo funciona lo de la distancia focal. Un ojo de pez llegará a tener hasta 8 milímetros de distancia focal con un ángulo de visión de 180 grados. Los gran angulares, nuevamente, ¿verdad? Que van desde el 10 hasta el 38 milímetros por ahí. Van a andar entre los 8 y 25 milímetros. Bueno, aunque aquí lo podemos expandir más, y tendrán una apertura de 60 a 110 grados. Los lentes normales o estándar, ¿verdad? Que aquí lo ponen de 25 a 65, o sea, realmente estaríamos de 45 a 55. Tienen un ángulo de visión de 60 a 25. Y los teleobjetivos, que realmente aquí, digamos, lo dividen en super teleobjetivos y teleobjetivos. Realmente estos que van del 65 al yo me atrevería a decir 400 en este momento, se denominan lentes de ángulo estrecho. Y luego los super teleobjetivos, por supuesto, van de 400 hasta 1200 o 1600 incluso. Un ejemplo nuevamente, tenemos la visión normal, así es como yo estoy, a esa distancia de ese arbolito y de esa casa. Si miro hacia atrás, pues se va ampliando más el ángulo de visión y mi objeto se aleja. Si lo voy haciendo hacia adelante, mi objeto se hace mucho más grande, el espacio se reduce, el ángulo de visión se reduce y empiezo a encontrar planos fuera de foco más allá de lo que yo tengo enfocado. Esta, digamos, es una foto con lente normal, ¿verdad? No encontramos ninguna distorsión en el gatito. Esta es muy interesante porque probablemente el fotógrafo usó un lente muy, muy potente para lograr acercar esta imagen, esta flor, lo cual logra, ¿verdad? Generándole detalle al plano, congelando la abejita y desenfocando atrás, apareciendo de nuevo los círculos de confusión. Y bueno, dependiendo del lente también, ¿verdad? Uno puede lograr cosas absoluta y totalmente maravillosas como esta. Cuando uno hace un macro, en este caso un super macro, también como los lentes de alto alcance, va a generar desenfoque en el plano de atrás. En el caso de los celulares, bueno, los celulares de ahora son muy interesantes, ¿verdad? Porque llegan a tener hasta 2, 3 cámaras, donde cada cámara va a tener una distancia focal diferente, ¿verdad? Tienen como esa particularidad versus las cámaras que solo tienen un lente, ¿verdad? Estas que son como de última generación, imagínense, 5 lentes. ¿5 lentes para qué? Bueno, cada una de estas camaritas tiene específicamente una aplicación de lente completamente diferente. Y estoy hablando de aplicación. Para que nuestra cámara realmente se potencialice en su posibilidad de distancias focales, la cámara de nuestro celular, es que precisamente venden estos lentecitos. Pero en este caso es un ojo de pez que me da esa distorsión. Aquí tenemos un teleobjetivo, ¿verdad? Un lente de alto alcance. Tenemos además macros,
¿verdad? Y todos estos lentes, gente, son lentes de verdad, ¿verdad? Cuando yo me acerco, me alejo o genero una distorsión o lo que sea a través de un lente, con un lente de estos, lo estoy haciendo realmente, ¿verdad? Entonces es como bastante interesante. También estas aplicaciones tienen filtritos, ¿verdad? Ya lo estaremos viendo cuando vemos filtros. Pero bueno, el filtro permite precisamente, yo puedo tener filtros de tipo close-up, porque lo que me encanta es el macro y lo que quiero es hacer acercamientos. Y entonces, bueno, venden todos estos filtros y en este caso los filtros close-up, ¿verdad? Que igual como les digo lo iremos viendo más adelante. Pero entre más alto sea el número, que se llama factor, el número de factor, más capacidad de acercamiento va a tener mi cámara y más capacidad para desenfocar el segundo plano. Aquí nuevamente unos filtros, ¿verdad? De close-up, donde el 10X viene a ser el lente más potente de acercamiento. Igual cuando se ponen en la cama se ponen de manera progresiva. Aquí tenemos un lente 50 milímetros, o sea, una óptica normal con un diafragma 2.8. Antes las cámaras, cuando vimos diafragmas les contaba, tenían diafragmas muy abiertos, 1.4, 1.2, 2.8, ¿verdad? Entonces los desenfoques eran una maravilla. Y a partir de la tecnología digital como que eso cambió, ya no encontramos lentes digitales que tengan diafragmas tan abiertos, casi todos arrancan de 5.6 o 4.8, 4.5, pero bueno, existen lentes fijos con ese diafragma, que son lentes peleados por la gente que hace retrato, son lentes que se usan mucho también para hacer cine con cámara reflex, ¿verdad? Porque logra generar esos desenfoques maravillosos que podemos ver precisamente en los encuadres de cine. Y los lentes reflex, pueden ponerse en opción en macro, ¿verdad? Podemos usarla en opción macro. El dial de las cámaras, recuerden que les explicaba la vez pasada, traían la florcita, pero cuando uno pone la florcita se vuelve automática la cámara. O sea, nosotros tenemos que trabajar el macro, ¿verdad? Que es poder acercarse todo lo que uno pueda a través de un lente, siempre enfocando en manual. Usualmente un lente 100 milímetros va a tener mucha más distancia con el objeto, ¿verdad? A fotografiar que un objetivo 50 milímetros al que yo me voy a poder acercar bastante bien, pero finalmente vamos a tener resoluciones pues, bastante parecidas. Por ejemplo, nos dice que es un Tamron 60 milímetros con un diafragma f.2 macro, ¿verdad? Entonces, tiene como cosas bien bonitas aquí, ¿verdad? Tiene la posibilidad de medir en distancia, el enfoque en manual, ¿verdad? Pero lo que nos permite es tener ese acercamiento a través del lente. Digamos, sería con filtros, ¿verdad? Pero vean la capacidad de acercamiento que tiene. O sea, si ya yo me puedo acercar con el lente bastante y además le pongo filtros close-up, se va a duplicar ese acercamiento a través de los filtros. Una cosa que es súper importante, ¿verdad? Que entendamos es que a veces la distancia focal se va a variar dependiendo del sensor que tenga mi cámara, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un sensor full frame versus un sensor APS, ¿verdad? De una Canon, pues obviamente la capacidad de registro que va a tener ese sensor va a ser mucho más amplio que un sensor mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, a veces los lentes van a verse modificados no tanto por la distancia focal, sino por la relación distancia focal con el sensor. Entonces, por ejemplo, un sensor de formato full frame, ¿verdad? De 35 milímetros va a generarnos una imagen de este tipo, o sea, realmente va a funcionar como un 35 milímetros. Pero un sensor de tipo APS-C va a tender a acercárnoslo más, o sea, se va a ver como si fuera un 50 milímetros y no un 35 milímetros, ¿verdad? Pero tiene que ver un poco con el sensor. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un full frame 35 milímetros va a funcionar como un 35 milímetros.
En tanto que un sensor APS-C de una Nikon, ¿verdad? Me lo va a tender a ampliar y se va a parecer mucho a un APS-C de Canon, ¿verdad? Entonces, entre más, entre más pequeño sea el sensor, más, digamos, posibilidades de acercamiento va a ser. No me va a tender a trabajar como un verdadero gran angular. Aquí tenemos otros ejemplos. Después les voy a pasar esto, ¿verdad? Porque entonces a veces uno dice, qué raro, yo tengo 50 milímetros y mi compañera tiene 50 milímetros, pero claro, mi cámara tiene full frame y la compañera tiene otro tipo de sensor, ¿verdad? Entonces me va a funcionar bastante diferente, o sea, me va a trabajar muy diferente dependiendo del sensor que tenga mi cámara. Antes se trabajaba con sensores SD, ¿verdad? Que tenían, digamos, como un registro a la hora de guardar la información en sus píxeles de manera de desplazamiento vertical. Actualmente se trabaja con sensores CMOS, ¿verdad? Que se denominan sensores activos, ¿verdad? Que tienen, digamos, como una forma de guardar la información, pues bastante diferente, ¿verdad? Y van a tener, por ejemplo, la capacidad de ser mucho más luminosos, ¿verdad? De corregir los contrastes, de tener conversores analógico-digitales que van a ser mucho más precisos. Entonces, bueno, ahora prácticamente todas las cámaras ya traen este tipo de sensor y este ya ha caído, digamos, como en el desuso, que fue el que se usó por muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Entonces, voy de nuevo, la capacidad, ¿verdad? Que va a tener el sensor full frame me va a permitir que realmente mi lente fotográfico tenga una relación más cercana con los lentes analógicos que cámaras que tengan otro tipo de sensores, ¿verdad? Que no me van, digamos, a dar la distancia focal real de mis lentes. Bueno, lo vamos a retomar un poquitico más adelante. Aquí tenemos esta otra tabla también que es súper interesante, ¿verdad? Cómo se van a modificar, cómo se modifica un lente de 35 milímetros, full frame, ¿verdad? O un 10 milímetros, o un 18, o un 600, y cuál va a ser la equivalencia en una Canon o una Nikon con este tipo de sensores o en una camarita más pequeña, ¿verdad? Entonces, claro, es mortal, o sea, imagínense que un 200 milímetros se va a transformar en un 300 o un 50 en un 75. Entonces sí se va a ver como bastante modificado. Eh, Más adelante, cuando ojalá podamos tener la cuestión presencial, lo vamos a ver con los lentes y las cámaras de la U. Y bueno, para que nos quede un poquito más claro, igual les voy a hacer un videito de pizarra como el que hicimos la vez pasada con los diafragmas, para que nos quede más claro. Tenemos en el centro entonces los lentes 45-50 milímetros, que son los que tienen la óptica normal. Así tal cual yo veo y con ese ángulo de visión de mis ojos, así lo va a captar el lente. Voy de nuevo dependiendo del sensor. Los lentes menores entonces a 50 milímetros, 45-50, van a llamarse entonces lentes gran angulares, que como características van a tener que son más luminosos, que distorsionan verticales y horizontales y que todo lo enfocan. Más o menos del 55 al 400 milímetros vamos a tener lo que denominamos lentes de ángulo estrecho. Y es a partir de ahí, del 55 al 400 y los lentes posteriores al 400, donde vamos a tener además el efecto de profundidad de campo limitada, ¿verdad? Estos lentes entonces tienen la característica que solo son capaces de enfocar aquello que esté en el punto de foco. Lo demás lo van a desenfocar y además van a generar este desenfoque en el segundo plano. Entre más potente el milimetraje de estos lentes, más estrecho va a ser el ángulo de visión y más capacidad tienen de acercamiento. Y los lentes superiores a 400, que van más o menos del 600 milímetros al 1600, se les denomina teleobjetivos. Así, con la palabra tele, que viene de telescopio, casi siempre tienden a ser lentes fijos, pero con las nuevas tecnologías de pronto tenemos como ese lente que vimos 1200, 1600, dos teleobjetivos en un mismo lente. Ni decirles lo carísimos que son, ¿verdad? Ya además es una ambición. Si recuerdan la foto que vimos al inicio del piloto,
Ya un 600 milímetros es un súper mega lente. Entonces, ¿para qué quiere uno un 1600? Bueno, y no sé, para dedicarse a hacer paparazzi, ¿verdad? Porque son lentes de altísimo alcance. Ya con lentes 400 milímetros, es muy difícil enfocar, digamos, un motivo que esté a 2 metros de distancia. O sea, ya a 2 metros de distancia con 400 no lo puedo enfocar, ¿verdad? Entonces, estos son lentes solo para enfocar cosas que están muy largo. No me permitirían enfocar cosas que están muy cerca. La otra cosa que tenemos que ver hoy, que está relacionada ya no con profundidad de campo, ¿verdad? Pero sí con el control de los modos, es el control del movimiento. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que en el dial de las cámaras podemos ubicar el control de obturación o control de movimiento con el signo de S o TV en las cámaras. Y bueno, obviamente el movimiento o las decisiones que yo haga del movimiento van a estar relacionadas con la luz real que haya en el espacio, con el ISO que haya en mi cámara, con el diafragma que esté utilizando y con el lente que esté utilizando, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma una decisión de velocidad, tiene que tomar en cuenta todo lo anterior. Pero bueno, digamos de manera estándar, las velocidades menores a 60 milésimas de segundo, ¿verdad? Que siempre se representa de esta forma, 30, o sea, 1/30, o sea, 30 milésimas de segundo, tienden a ser velocidades en las cuales las cosas van a quedar movidas, ¿verdad? Las velocidades superiores a 60 milímetros, igual tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, de nuevo, luz natural, ISO, diafragma, lente, son velocidades que nos permiten congelar el movimiento. Más o menos la escala de diafragmas anda por aquí, donde 8 tiende a ser una velocidad ya lenta, ¿verdad? 60 milésimas de segundo ya son velocidades de obturación mucho más rápidas. 125 milésimas de segundo podríamos congelar dependiendo de las condiciones ambientales, al igual que 250, 500 o 1000, ¿verdad? Ya 1000 es una velocidad exageradísima porque son 1000 milésimas de segundo. Ya velocidades, a pesar de que aquí dice mayor velocidad de obturación, ya aquí velocidades como 30, 15, 8, 4 o 2 son velocidades muy lentas. Y van a ver que después aparece este otro tipo de representación. Uno con un palito, uno con dos palitos, 2, 3, 8, 15, hasta 30. Aquí estamos hablando de milésimas de segundo, o sea, estas son 2 milésimas de segundo, ¿verdad? Es como decir 2. Pero aquí es 2 segundos reales, o sea, es como decir 1001, 1002. Por lo tanto, esto es decir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Todo eso es lo que va a durar la velocidad. Y 30 es medio minuto exacto. O sea, cuando ponemos la cámara en 30 segundos, la cámara se queda pegada durante 30 segundos reales. Y luego está la opción bulbo, que ya la habíamos visto por ahí también, cuando les contaba que a veces uno se vuelve loco tratando de buscar esta velocidad en velocidades, porque a veces está en otro lado, a veces está en el dial, dependiendo de la cámara. Y bulbo es una velocidad, ya la vamos a ver más adelante, que si yo presiono el disparador de mi cámara y dejo mi dedo ahí puesto 3 horas, si la batería aguanta, 3 horas se va a quedar pegado y 3 horas va a durar tomando la foto, hasta que yo quito el dedo, ¿verdad? Entonces es una velocidad que se utiliza para muchas cosas de movimiento creativo, ¿verdad? Ya vamos a ver, o para exposiciones largas. Esta foto es muy interesante porque la velocidad 60, perdón, tiene una particularidad y es que depende de la dirección del movimiento, yo voy a poder congelar en velocidad 60, aunque haya pésimas condiciones de luz. Si el movimiento viene de manera frontal a mí, voy a poder congelarlo perfectamente. Pero si el movimiento viene diagonal o lateral, va a quedar movido. Ya esta fotografía está hecha con velocidades altísimas, probablemente
un ISO 400, obviamente un lente por lo menos 200, 300 milímetros para poder acercarnos a la muchacha sin caernos en la piscina. Y bueno, y aquí ya las gotas aparecen congeladas, ¿verdad? O sea, tenemos velocidades superiores a 500 milésimas de segundo. En esta también, ¿verdad? En esta además tenemos desenfoque atrás. Probablemente también lo estamos acercando ahí con un lentecito 125, 200 milímetros para poder fotografiar este gatito y con una velocidad rápida para que las gotas quedaran congeladas. Y acuérdense bien de esta foto porque me van a tener que hacer algo parecido. Aquí de nuevo, ¿verdad? Tenemos un tele que me permite enfocar eh, increíblemente rápido este colibrí y estas gotas de agua y atrás me queda detrás. O sea, por lo menos aquí estamos con 400, 600 milímetros y una velocidad de milésimas de segundo, por lo menos 1000 milésimas de segundo. El control del movimiento es interesante, ¿verdad? Porque algo que pasa extremadamente rápido yo lo puedo congelar. O sea, es que ni siquiera el ojo humano es capaz de captar eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de 500 milésimas de segundo, 250 milésimas de segundo, donde yo puedo congelar por completo algo tan loco como esto, ¿verdad? O ese perrillo debajo del agua, o esta modelo en estudio, ¿verdad? Y congelar todas las gotas antes de que el agua destroce por completo su maquillaje. Hablábamos precisamente de velocidades lentas, ¿verdad? Que me van a permitir pues ciertas cosas de movimiento. En este caso, pues todavía continuar con el rastro, ¿no? De este personaje en el agua. Y luego vamos a tener ¿cómo se llama? Una foto como esta, ¿verdad? Que es preciosa, que es una modelo debajo del agua, ¿verdad? Entonces podemos detectar eh, la forma en que su cabello se mueve en el espacio del agua. En esta otra tenemos un efecto parecido al que a ustedes les tocaba hacer de tarea, ¿verdad? En este caso con una velocidad probablemente manual muy lenta, inferior a 60 milésimas de segundo, con un ISO bajo, un diafragma cerrado probablemente, ¿verdad? Y en ese momento, en esa velocidad lenta, 8, 15 de velocidad, la cámara es capaz de captar, ¿verdad? Todo el movimiento seguido de esta rueda, de este carrusel. Esta es más sutil, pero podemos ver como el agua no está congelada, ¿verdad? Estamos permitiendo que el agua quede levemente movida, o en este caso, ¿verdad? Que es un barrido maravilloso de esta cuestión. Decíamos entonces que la velocidad bulbo nos permite tener velocidades lentísimas, o sea, poder hacer exposiciones de larga duración. Casi siempre se utilizan cámaras con motor, ¿verdad? Estas camaritas que nosotros tenemos, podemos tal vez tener la batería prendida, qué sé yo, una hora, hora y media, dependiendo de la cámara, y la cámara simplemente se va a apagar, o sea, se va además a calentar. Entonces, se utilizan cámaras con motor, ¿verdad? Que me permiten, esta foto es de un fotógrafo que se llama Lincoln Harrison. Pueden ver su página en internet, ¿verdad? Lincoln Harrison trabaja en los desiertos de Australia, que no hay pero ni media luciérnaga para iluminar. Empieza a trabajar usualmente a lo que denominamos la hora azul, que es cuando está oscureciendo, ¿verdad? Pone bulbo, un disparador en su cámara, se queda abierto el diafragma de su cámara y apaga su cámara antes de que amanezca. Entonces, lo que tenemos aquí es el movimiento de las estrellas en la total y absoluta oscuridad, al igual que esta, ¿verdad? Fotografiándose en exposiciones larguísimas, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede lograr cosas muy lindas, ya con 30 segundos se pueden lograr, ¿verdad? Que es la velocidad más lenta que tiene la cámara antes del bulbo, pero obviamente con bulbo podemos lograr cosas muy interesantes, como este tipo de imágenes. Si yo tengo la cámara en bulbo y tengo un flash de mano o un estudio oscuro, cada vez que yo disparo el flash, la imagen se va quedando reproducida en mi cámara, ¿verdad? Entonces puedo lograr este tipo de imágenes tan interesantes. Y bueno, y este otro tipo de cosas también con velocidades lentas. Uno de los ejercicios que vamos a hacer más adelante es el barrido. El barrido es un ejercicio que saca canas terriblemente, ¿verdad? Porque
implica que yo tengo que seguir el movimiento, o sea que lo que yo estoy siguiendo queda congelado y perfectamente detallado y lo que está atrás queda barrido, queda movido. Luego vamos a ver cómo se genera este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que son muy ricos a nivel visual. Este, digamos, no es un barrido completo, prácticamente lo que quedó congelado y con detalle fue la cara y los brazos, ya lo demás quedó movido. Este sí es un barrido perfecto, ¿verdad? Perfecto. Y este anda parecido al primero, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ejemplos de fotografías frontales. Ya sabemos que de por sí un movimiento que venga frontal, de por sí va a quedar congelado, ¿verdad? Porque tiene que ver con la forma en que el lente va a captar la luz. Bueno, este que es bastante vacilona. Y para muchas fotos de movimiento requerimos trípode, ¿verdad? Hay fotografías en las que, por ejemplo, sencillamente al poner la velocidad lenta, si yo no tengo la cámara en un trípode, de ahí simplemente la cámara se me va a mover, ¿verdad? Y no voy a poder lograr, qué sé yo, una foto como esta en la que el tronco está perfectamente quieto, enfocado y el agua está movida. Voy a requerir entonces de un trípode como una herramienta fundamental en los ejercicios de iluminación. Y bueno, y esta que me sirve como para cerrar el tema, ¿verdad? Que es súper linda, o sea, es una foto que tiene dos componentes locos, porque la foto está congelada, pero a la vez está barrida, ¿verdad? O sea, la cabeza de este pajarito, parece un maíz, por cierto, es como un taladro, ¿verdad? Pero vemos como las gotas, algunas están congeladas y otras están barridas, al igual que la cabecita. Entonces, bueno, es un ejemplo muy lindo de cómo trabajar la iluminación, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos por ahí es que andaríamos. Les voy a igual a subir un video explicándoles nuevamente los lentes y las velocidades, pero en pizarra, para que puedan comprenderlo un poco mejor.